mía. No lo susurró, no lo murmuró, ni lo exhaló, ni lo formuló como una pregunta. Lo dijo como otros hombres dicen amén, como si fuera la única verdad en la que había creído en su vida. Y entonces bajó su copa, se levantó de su silla y caminó directamente hacia ella. Ella llevaba una charola con champaña, llevaba un vestido de sirvienta. Era invisible para todas las personas en ese salón, excepto para él. Imaginen esto. Un gran salón de baile lleno de la luz de las velas, el susurro de los vestidos de seda, el tintineo de las copas de champaña, y en un rincón una mujer que ha sido ignorada por tanto tiempo que ha aprendido a hacerse pequeña. No sabe que, al otro lado del salón, el hombre más poderoso de México la está observando, y lo ha hecho durante años. Bienvenidos a Corazones de Alcurnia. Díganme, ¿desde dónde me escuchan esta noche? Me encanta saber de todos los rincones del mundo. Dejen su ciudad y su hora local aquí abajo. La historia de hoy es sobre dos hermanas, una boda y un secreto tan devastador que cuando finalmente salga a la luz, lo hará añicos todo. Cada suposición, cada lealtad, cada certeza que cada persona en esta historia ha tenido. Pero necesito advertirles algo antes de empezar. Van a creer que saben hacia dónde va esta historia. Van a creer que ya descifraron quién es el villano, que tienen el romance resuelto y el final predicho. Y les digo desde ahora, no es así. Lo que sucede en el acto final de esta historia me hizo soltar la pluma y quedarme en silencio por un largo tiempo. Permítanme llevarlos de vuelta al año 1887 a una hacienda en Hidalgo donde una joven llamada Sofía Alcázar había olvidado lo que se sentía ser amada. Nació en la primavera de 1866 la primera hija de don Elías Alcázar, un hacendado de fortuna modesta y una bondad desmedida que adoraba a su esposa con el tipo de devoción que incomodaba a otros hombres. Su madre, doña Elena Alcázar, de soltera Elena de la Vega, era considerada una de las bellezas de su generación, una mujer cuya risa podía llenar un salón y cuya calidez podía derretir el invierno más frío del altiplano. Ahora, vale la pena hacer una pausa aquí para entender lo que era un hacendado en el México de los años 1880. Un hacendado ocupaba ese peculiar punto medio de la sociedad mexicana, por encima de la gente común, pero por debajo de la nobleza de abolengo. Don Elías tenía un título de respeto y una hacienda modesta llamada Hacienda Alcázar, pero no se sentaba en el Congreso. No comandaba la vasta riqueza de un duque o un conde. Lo que tenía era tierra, un buen nombre, una esposa hermosa y dos hijas que amaba más que a nada en el mundo. Dos hijas. Recuerden eso. Sofía era la mayor, de cabello oscuro, de mirada oscura, callada de la manera en que los niños inteligentes son callados cuando están ocupados absorbiendo todo a su alrededor. Tenía los ojos de su madre y la gentileza de su padre. Podía tocar el piano con una precisión que hacía llorar a su maestro de música, y podía montar a caballo como si hubiera nacido en la silla. No era una belleza según los estándares de la sociedad. Era demasiado delgada, demasiado seria, sus facciones demasiado afiladas para la suavidad redondeada que estaba de moda en esos años. Pero había algo en su rostro que recompensaba la atención. Cuanto más mirabas a Sofía Alcázar, más veías. Su hermana Anabel era 2 años menor, y todo lo que Sofía no era. De cabello güero, mejillas regordetas, risueña, fácil. Era el tipo de niña que los extraños se detenían a admirar en la calle, el tipo de joven que se convertiría en el tipo de mujer sobre la que los hombres escriben sonetos y otras mujeres resienten en silencio. Anabel era el sol, Sofía era la luna, y su padre las amaba a ambas por igual, con la devoción feroz y sin complicaciones de un hombre que consideraba a sus hijas lo mejor que había producido.
Su madre murió cuando Sofía tenía 7 años y Anabel 5. La causa oficial fue una fiebre, una enfermedad súbita y violenta que la atacó en el otoño de 1873 y se llevó a doña Elena en una semana. El médico que la atendió habló de inflamación estomacal, de vómitos y convulsiones, de un cuerpo que parecía consumirse desde adentro. Recetó láudano para el dolor y oraciones para el desenlace. Y en 6 días, Elena Alcázar estaba muerta. Don Elías quedó destrozado. Caminaba por las habitaciones de la hacienda Alcázar como un fantasma de sí mismo, tocando las sillas donde ella se había sentado, los libros que había estado leyendo, el piano que había tocado. Los sirvientes decían que lo oían hablarle por la noche, no con dolor, sino en conversación, como si esperara que ella respondiera. Vertió todo lo que quedaba de su corazón en sus hijas, contratando a las mejores institutrices que podía pagar, leyéndoles cada noche, llevándolas a cabalgar por los llanos de Hidalgo cada sábado, sin importar el clima. Y entonces, 18 meses después de la muerte de Elena, don Elías se casó de nuevo. Quiero que entiendan algo sobre esta decisión, porque es fácil, desde nuestra perspectiva, juzgar a un hombre que se vuelve a casar tan rápido. Pero en 1875, un viudo con 2 hijas pequeñas y sin un pariente femenino que manejara su hogar, tenía muy pocas opciones. Un hombre no podía criar niñas solo. La sociedad no lo permitiría. Las institutrices podían enseñar y los sirvientes limpiar. Pero una casa necesitaba un ama y las hijas necesitaban una madre. O eso insistía el mundo. Su nombre era Mónica Montes. Tenía 30 años, era atractiva más que hermosa, hija de un párroco de Morelos sin fortuna ni prospectos más allá de lo que su rostro y sus modales pudieran asegurarle. Era todo lo que Elena no había sido, calculadora donde Elena había sido cálida, precisa donde Elena había sido generosa, vigilante donde Elena había sido confiada. Don Elías no la amaba. Fue honesto al respecto, al menos consigo mismo. Se casó con ella porque su hermana le dijo que las niñas necesitaban una madre, porque la silla vacía a la cabeza de su mesa lo estaba volviendo loco lentamente. Mónica aceptó estos términos con la eficiencia práctica de una mujer que entendía exactamente lo que estaba obteniendo y exactamente lo que pretendía hacer con ello. Lo que pretendía hacer con ello era todo. A los 6 meses de la boda, la casa había cambiado. No dramáticamente. Mónica era demasiado inteligente para cambios dramáticos. Se movió lentamente, con cuidado, como un jardinero quita la maleza, una raíz a la vez, tan gradualmente que no notas que el jardín ha sido vaciado hasta que es demasiado tarde. Primero, las institutrices fueron reemplazadas. Las mujeres que don Elías había contratado, mujeres cálidas y educadas que alentaban a ambas niñas por igual, fueron despedidas por varias fallas inventadas y reemplazadas por una sola institutriz elegida por Mónica, una mujer llamada señorita Prado, que entendió, sin que se lo dijeran, que su principal obligación no era con las niñas, sino con la mujer que pagaba su salario. Luego, las habitaciones fueron reorganizadas. Sofía fue trasladada del soleado dormitorio junto al estudio de su padre a una habitación más pequeña en el 3er piso. Anabel, sin embargo, fue trasladada más cerca de los aposentos de Mónica, más cerca de la influencia de Mónica, más cerca de la voz de Mónica. Luego comenzaron las historias. Mónica le dijo a don Elías que Sofía era difícil, que era hosca, desobediente, propensa a ataques de ira, que se negaba a practicar su bordado y hablaba groseramente a los sirvientes, y que era, en las palabras cuidadosamente elegidas de Mónica, demasiado parecida a su madre. Dijo esta última parte como si fuera un diagnóstico en lugar de un cumplido.
Y don Elías, desconcertado en duelo, desesperado por creer que su nuevo matrimonio podría proporcionar la estabilidad que sus hijas necesitaban, comenzó a aceptarlo. No vio lo que estaba sucediendo. No lo vio porque Mónica se aseguró de que no lo viera. Lo que estaba sucediendo era esto. Sofía estaba siendo borrada, lenta, metódicamente, con la cruel paciencia de una mujer que entendía que la destrucción más efectiva es la que no deja marcas visibles. Anabel vestía vestidos nuevos mientras Sofía usaba los desechos de la temporada pasada. Anabel era elogiada en la cena mientras Sofía era corregida. Anabel era presentada a los visitantes como mi hija, mientras que Sofía era presentada como la hija mayor de don Elías. Una distinción tan sutil que solo una niña sentiría su filo de navaja. Y Sofía lo sentía cada vez. Y Anabel, la güera y risueña Anabel de 5 años, era demasiado joven para entender lo que se estaba haciendo, demasiado joven para reconocer que la calidez que se vertía en ella era calidez robada, redirigida de su hermana como la luz del sol a través de una lente. Para cuando tuvo la edad suficiente para darse cuenta, el patrón estaba tan profundamente establecido que se sentía como la verdad. Sofía era la difícil, Anabel era la buena. Así eran las cosas, simplemente. Hubo un momento, uno que Sofía llevaría consigo por el resto de su vida. Tenía 9 años. Anabel tenía 7. Era la mañana de Navidad y la guardería estaba fría porque la chimenea de Sofía no había sido encendida. Un descuido, dijo Mónica, aunque el descuido solo parecía afectar la habitación de Sofía. Anabel había recibido una muñeca con cara de porcelana y cabello humano real, y un guardarropa de vestidos de seda en miniatura. Sofía había recibido un par de medias de lana. Anabel, que tenía 7 años y era amable de la manera sencilla en que los niños de 7 años son amables, había mirado las medias y luego la muñeca y luego de nuevo a Sofía, y algo había cruzado su pequeño rostro. No comprensión, no del todo, pero el instinto de una niña que siente la injusticia incluso cuando no puede nombrarla. «Puedes tener la muñeca», susurró Anabel. «Podemos compartir». Mónica, que había estado observando desde la puerta, cruzó la habitación en 3 zancadas. «Anabel, cariño, la muñeca es tuya. Sofía no quiere una muñeca. Ella prefiere cosas prácticas. ¿No es así, Sofía?» «Sí, mamá», dijo Sofía, porque ya había aprendido a los 9 años que la respuesta correcta a cualquier pregunta que Mónica hiciera era la respuesta que Mónica quería escuchar. Anabel nunca volvió a ofrecer compartir, no porque fuera cruel, sino porque Mónica se aseguró, a través de 1000 pequeñas correcciones, 1000 redirecciones, 1000 palabras cuidadosamente colocadas, de que Anabel entendiera. Sofía no quiere lo que tú tienes. Sofía es diferente. Sofía lo prefiere así. Ella pensó que eso era lo peor. Estaba equivocada. Cuando Sofía tenía 12 años, su padre murió. La causa oficial fue apoplejía, un ataque repentino que lo sorprendió en su estudio un martes por la tarde. Tenía 51 años y a todas luces parecía gozar de una salud razonable. Pero en los meses previos a su muerte, don Elías había comenzado a hacer preguntas. Había notado discrepancias en las cuentas de la casa. Había encontrado a Sofía llorando en la despensa y por primera vez había escuchado, realmente escuchado, lo que su hija mayor intentaba decirle. Había confrontado a Mónica sobre la forma en que Sofía estaba siendo tratada. Había hablado de cambios. 2 semanas después, estaba muerto. El médico lo atribuyó a la tensión acumulada del duelo. La sociedad asintió con simpatía, y Mónica Montes, que ahora controlaba la casa, la hacienda y a ambas hijas sin una sola voz que la desafiara, vistió de negro durante exactamente el tiempo que exigía el decoro,
y ni un día más. Sofía se paró junto a la tumba con un vestido negro que no le quedaba bien, porque a nadie se le había ocurrido mandarle a hacer uno. Y entendió, con la claridad que llega a los niños que han sido forzados a crecer demasiado rápido, que ahora estaba completamente sola. Pero algo más se instaló en su pecho ese día, algo frío, silencioso y vigilante. No podía nombrarlo. Años más tarde aprendería que la palabra para ello era sospecha. El testamento de don Elías fue directo. La hacienda quedaba en fideicomiso para sus hijas, para ser administrada por su esposa hasta que la hija mayor se casara o cumpliera 25 años, lo que ocurriera primero. Ahora, aquí es donde necesito explicar algo sobre la ley, tal como existía en la década de 1880, porque el marco legal que atrapó a Sofía Alcázar no fue un accidente. Era un sistema diseñado por hombres para hombres, y las mujeres atrapadas en él casi no tenían recurso. Bajo el marco legal prevaleciente, la propiedad de una mujer pertenecía a su esposo o, en el caso de una mujer soltera, a quien controlara su fideicomiso. Una viuda nombrada tutora del patrimonio de su difunto esposo ocupaba una posición peculiar y poderosa. Mónica no era simplemente la madrastra de las niñas, era su tutora legal, la administradora de su herencia y la única autoridad sobre sus futuros. Podía decidir dónde vivían, qué vestían, a quién veían y, lo más crucial, con quién se casaban. Si Sofía quería desafiar algo de esto, necesitaría un abogado, y un abogado requería dinero que Mónica controlaba. Era una jaula construida de papel y precedentes, y era casi imposible escapar, y Mónica tenía la intención de usar cada gramo de ese poder. Los años que siguieron fueron años de crueldad sistemática, del tipo que no deja moretones y no genera evidencia, y por lo tanto, a los ojos de la ley, no es nada en absoluto. Sofía fue retirada de la educación formal a los 13 años. Pasó su adolescencia realizando el trabajo que los sirvientes deberían haber hecho. Limpiaba, remendaba, organizaba los armarios de ropa blanca, contaba la plata y administraba la despensa. No fue golpeada, no pasó hambre. Simplemente fue reducida día a día de la hija de la casa a su sirvienta más útil. Anabel, mientras tanto, fue preparada. Se encargaron vestidos de la Ciudad de México. Se contrató a un maestro de música. Un maestro de dibujo la visitaba 2 veces por semana. Mónica invirtió en Anabel de la manera en que un inversionista astuto coloca capital, con precisión, cálculo y la expectativa absoluta de rendimientos. Ese era el plan. Sofía serviría. Anabel se casaría brillantemente, y Mónica viviría sus años en comodidad, asegurada por la fortuna de la familia que había consumido desde adentro. Pero los planes tienen la costumbre de chocar con la realidad. Y la realidad, en este caso, tenía un nombre: Tristán de la Vega, el duque de Valbuena. Ahora necesito decirles quién era este hombre, porque necesitan entender lo que significaba cuando alguien como Tristán de la Vega entraba en una habitación. El duque de Valbuena tenía 33 años, poseía una fortuna de 500,000 pesos oro al año, y era temido por prácticamente todas las personas en México que habían tenido la desgracia de ganarse su disgusto. Era alto, medía más de 1,80 m. Lo que en una era en que el hombre promedio medía 1,70 m, era físicamente imponente de una manera que iba más allá de la mera estatura. Tenía el pelo oscuro, los ojos grises. Era delgado como un hombre, que cabalga duro y come con moderación, y su rostro tenía el tipo de belleza severa que hacía que las mujeres lo miraran fijamente y luego apartaran la vista, no porque no estuvieran interesadas, sino porque mirar demasiado tiempo se sentía como mirar algo peligroso. No sonreía,
o más bien sonreía raramente, y cuando lo hacía nunca llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y vigilantes y daban la impresión de un hombre que estaba catalogando cada debilidad en la habitación para uso futuro. Ahora, es importante entender la escala de poder de la que estamos hablando. Cuando hablamos de un duque en el México de 1880, estamos hablando de un nivel de influencia que es casi imposible de comprender hoy en día. Con 500,000 pesos oro al año, el duque de Balbuena ganaba más en 12 meses de lo que la mayoría de las familias mexicanas verían en 10 generaciones. Poseía haciendas en 3 estados. Controlaba escaños en el Congreso. Su solo nombre podía abrir puertas que el dinero no podía comprar o cerrarlas permanentemente. Cuando un hombre así decidía que quería algo o a alguien, había muy pocas fuerzas en México capaces de detenerlo. Había heredado el ducado a los 21. Su madre, la ex Augusta de la Vega, había muerto cuando él tenía 19. Ahora necesito que retengan ese nombre, Augusta de la Vega. La madre de Sofía Alcázar nació como Elena de la Vega. La madre del duque de Balbuena era Augusta de la Vega, la hermana mayor de Elena. Tristán de la Vega y Sofía Alcázar eran primos hermanos. Ahora debería hacer una pausa aquí, porque sé que algunos de ustedes acaban de levantar una ceja. Pero es importante entender que en la década de 1880, el matrimonio entre primos hermanos no solo era legal, era común, esperado, y en muchas familias aristocráticas activamente fomentado. La realeza europea lo hacía constantemente. Entre los hacendados y la aristocracia, los matrimonios entre primos mantenían las haciendas consolidadas, las líneas de sangre intactas y las fortunas sin dispersarse entre extraños. No era escandaloso. Era estratégico y en muchos casos, como están a punto de ver, era algo mucho más poderoso que la estrategia. Y esto es de vital importancia por lo que su madre le dijo en su lecho de muerte. Augusta había estado enferma durante meses, una enfermedad lenta y desgastante que consumía su cuerpo, pero dejaba su mente dolorosamente aguda. En sus últimas semanas, llamó a su hijo a su lado y le contó algo que había mantenido en secreto durante años. «Tu tía Elena no murió de fiebre», dijo, «fue envenenada». Tristán tenía 19 años. Se sentó en la silla junto a la cama de su madre y escuchó mientras ella le contaba todo. Cómo Elena le había escrito en las semanas previas a su muerte, describiendo dolores de estómago que iban y venían, vómitos que empeoraban después de las comidas, un sabor metálico que persistía en su lengua. Cómo Augusta había reconocido los síntomas por los informes de juicios, de famosos casos de envenenamiento por arsénico. Cómo le había rogado a Elena que abandonara la hacienda Alcázar, y Elena se había negado porque no dejaría a sus hijas, y luego Elena había muerto, y el médico lo había llamado fiebre, y Augusta lo había llamado asesinato. Pero no podía probarlo. «Prométemelo», susurró Augusta. «Prométeme que protegerás a las hijas de Elena». Tristán lo prometió. Durante 14 años había observado, había reunido información con la paciencia de un hombre que entendía que apresurarse lo destruiría todo. Había contratado investigadores, había obtenido muestras de la hacienda Alcázar, había consultado a químicos que confirmaron lo que su madre había sospechado. Pero no podía probar quién había administrado el veneno. Todavía no. Y la mujer de la que sospechaba, Mónica Montes, era cuidadosa. Lo suficientemente cuidadosa como para no haber dejado rastro. Lo suficientemente cuidadosa como para haber mantenido la apariencia de una madrastra devota durante más de una década. Tristán necesitaba más. Necesitaba estar lo suficientemente cerca para encontrarlo, lo que nos lleva a la boda.
Anabel Alcázar tenía 19 años y estaba a punto de casarse con el señorito Guillermo de la Garza, el hijo mayor del conde de Linares. La boda se celebraría en la hacienda Alcázar. Se habían invitado a 300 invitados y a Sofía, de 21 años, que debería haber estado sentada entre los invitados como la hermana de la novia, se le dijo que ayudaría a los sirvientes. No como invitada, no como familia, como personal. «No hay suficientes manos», dijo Mónica sin mirar a Sofía. «Ayudarás a la señora Hadley con el servicio de champaña. Usarás el vestido gris. No hablarás con los invitados. No te acercarás a tu hermana. No avergonzarás a esta familia». Sofía se puso el vestido gris. Se recogió el pelo oscuro bajo la cofia. Tomó la charola de copas de champaña y entró en el salón de baile de su propia casa como si fuera una extraña de paso. Tengo que hacer una pausa aquí y decirles, cuando escribí esta escena por primera vez, tuve que alejarme de mi escritorio. La imagen de una mujer sirviendo champaña en la boda de su propia hermana, en la casa de su propia familia, con un vestido de sirvienta, mientras 300 invitados celebran a su alrededor. Es un tipo particular de crueldad que no deja moretones, pero que rompe los huesos de todos modos. Y fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie cerca de los altos ventanales del lado este del salón, con una copa de vino en la mano que no había tocado, sus ojos grises moviéndose por la habitación con una intensidad enfocada. Vestía de negro, negro riguroso, de pies a cabeza, como si estuviera de luto o haciendo una declaración, o simplemente no le importaran las opiniones de los demás. Su altura lo hacía imposible de ignorar. Su rostro lo hacía imposible de olvidar. Ella no sabía quién era. No se le había permitido ver la lista de invitados. Solo sabía que era alto, que era moreno, y que cuando sus miradas se encontraron a través del salón, iluminado por las velas, sintió que algo se movía dentro de su pecho. No atracción, todavía no, sino reconocimiento, como si una parte de ella ya lo conociera. Apartó la mirada. Esta noche era una sirvienta. Las sirvientas no hacen contacto visual con los duques. Pero él no apartó la mirada. Se movió entre la multitud con su charola, manteniendo la cabeza baja. Se acercó a un grupo de mujeres mayores cerca de la chimenea. Ofreció champaña. Una mano se extendió y tomó una copa sin reconocer a la persona que sostenía la charola. Y entonces una voz detrás de ella dijo muy bajo: «Usted no debería estar cargando eso». Se dio la vuelta. Él estaba allí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler sándalo y cedro y algo más oscuro debajo, como humo de leña después de la lluvia. «Disculpe, señor, la charola, no debería estar cargándola». Sus ojos grises se posaron en su rostro con una atención que se sentía casi física, como si la estuviera memorizando. «Usted es la señorita Alcázar». Algo frío se movió en su estómago. «Soy una de las sirvientas que ayuda con...» «No», dijo él, «no lo es». No fue un desafío. Fue una declaración de hechos, entregada con la certeza absoluta de un hombre que no comete errores. Y en esa certeza, Sofía escuchó algo que no había oído en años. Alguien negándose a aceptar la mentira que se había construido a su alrededor. «¿Quién le dijo mi nombre?», dijo ella. «Nadie me lo dijo. Conozco su nombre desde hace mucho tiempo». Las palabras deberían haberla asustado. De cualquier otro hombre lo habrían hecho. Pero había algo en su voz, debajo del control, debajo de la distancia aristocrática, que no era depredador. Era dolido, como si conocer su nombre le hubiera costado algo. Estudió su rostro. La luz de las velas capturaba el ángulo afilado de su pómulo, la leve cicatriz a lo largo de su mandíbula, los ojos grises que la observaban con una atención que se sentía casi reverencial, como si fuera una pintura en una galería que él hubiera visitado todos los días durante años,
¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. 14 años. Eso no es posible. Usted nunca ha estado en esta casa. Nunca he entrado en ella. Eso no es lo mismo. Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió. Una fisura en el control, rápidamente sellada. He tenido gente observando, informándome, asegurándose de que estuviera viva, asegurándose de que ella no hubiera... Se detuvo. Estoy diciendo demasiado, y lo estoy diciendo mal, pero necesito que entienda que no está sola. No ha estado sola durante 14 años. Solo pensó que lo estaba. «Baje la charola», dijo él. «Por favor. Si ella me ve hablando con un invitado, verá cosas mucho peores que eso antes de que termine esta noche». Lo dijo en voz baja. Lo dijo como un hombre dice algo que ha estado planeando decir durante 14 años, sin emoción alguna, porque la emoción se había consumido hacía mucho tiempo por la paciencia, dejando solo la dura y limpia certeza del propósito. Sofía lo miró fijamente. «¿Quién es usted?» Él sostuvo su mirada. «Soy alguien que debería haber venido por usted antes, y lamento no haberlo hecho». Antes de que pudiera responder, una mano se cerró alrededor de la parte superior de su brazo por detrás, lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. «Sofía». La voz de Mónica era hielo envuelto en seda. «Estás descuidando el lado oeste del salón. La señora Hadley te está esperando en la cocina». Los dedos de Mónica se clavaron en el brazo de Sofía. El hombre de negro miró esos dedos. Los miró durante exactamente 3 segundos y luego levantó los ojos hacia el rostro de Mónica, y la expresión en ellos era algo que Sofía nunca había visto dirigido a otro ser humano. No era ira. La ira era caliente y temporal. Esto era frío. Esto era geológico. Esta era la furia tectónica y paciente de un hombre que ha estado observando una injusticia agravarse durante 14 años y finalmente se ha posicionado para terminarla. «Doña Mónica», dijo él. Su voz era agradable, conversacional, una espada envainada. «Soy Tristán de la Vega, el duque de Valbuena». El color se drenó del rostro de Mónica tan rápidamente que fue como si alguien hubiera quitado un tapón. Conocía el nombre. Por supuesto que lo conocía. Toda persona en México, con alguna conexión con la aristocracia, conocía el nombre de la Vega. Pero más que eso, conocía la conexión. Sabía que la duquesa de Valbuena había sido Augusta de la Vega. Sabía que Augusta y Elena habían sido hermanas. Y supo en ese instante, con el instinto animal de una mujer que ha sobrevivido detectando el peligro, exactamente lo que su presencia en este salón significaba. «Su excelencia», dijo Mónica. Su voz no vaciló, su mano no soltó el brazo de Sofía. «¡Qué honor! No sabía que había aceptado nuestra invitación». «Acepté muchas cosas para estar aquí esta noche». Miró de nuevo la mano de Mónica en el brazo de Sofía. «Puede soltarla ahora. Tiene deberes. Su único deber esta noche es sentarse a mi lado como mi prima, como la hija de doña Elena de la Vega, como mi invitada». La palabra prima se movió a través del grupo más cercano de invitados como una piedra arrojada en agua quieta. Las cabezas se giraron, comenzaron los susurros, y el agarre de Mónica se aflojó, no porque eligiera soltar a Sofía, sino porque 300 pares de ojos acababan de presenciar al duque de Valbuena reclamar a la sirvienta como su pariente de sangre, y no había nada en la tierra que Mónica pudiera hacer al respecto sin quedar peor. Tristán le ofreció el brazo a Sofía. Ella lo tomó. Su mano temblaba y podía sentir el duro músculo de su antebrazo bajo la lana de su abrigo, y tuvo la vertiginosa sensación de saltar de un acantilado sin saber si había tierra debajo. La llevó a una silla en su mesa. Hizo una seña a un mozo y le trajeron champaña en una copa que no tuvo que cargar. Se sentó a su lado,
lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, y no dijo nada durante un largo momento. Simplemente la dejó sentarse, dejó que respirara. Dejó que la realidad de ser tratada como una persona se asentara a su alrededor como el calor después de años de frío. «Respire», dijo al fin, sin mirarla. Sus ojos estaban en Mónica, siguiéndola por el salón como un halcón sigue a un ratón de campo. «Está a salvo. No me siento a salvo. No, imagino que no se ha sentido a salvo en mucho tiempo». Una pausa. «Tengo la intención de cambiar eso, pero necesito que confíe en mí, y aún no me he ganado esa confianza. Así que empezaré con esto. Conocí a su madre, o más bien, mi madre conoció a la suya. Eran hermanas, y mi madre me dijo algo sobre la muerte de su madre que usted merece escuchar. No aquí, no esta noche, pero pronto». «¿Qué le dijo?» «Que no fue una fiebre». El ruido del salón crecía y se estrellaba a su alrededor. Risas, música, la brillante percusión de la celebración. Y Sofía se sentó en medio de todo, con un vestido gris, y escuchó cómo su mundo se abría a lo largo de una falla que siempre había sentido, pero nunca se había atrevido a tocar. «Necesito tiempo», dijo Tristán. «2 semanas. Venga al Palacio de Valbuena como mi invitada. Traiga a la señora Hadley. Sé que es la única persona en esa casa en la que confía. Déjeme mostrarle lo que he pasado 14 años encontrando. ¿Por qué debería confiar en usted? No lo conozco. No debería confiar en mí, todavía no. Pero debería saber esto. No tengo nada que ganar mintiéndole. Ya soy un duque, ya soy rico. Lo único que quiero es la verdad, y usted la merece». Fue la falta de actuación lo que la convenció. No estaba tratando de encantarla, ni de abrumarla, ni de llevársela. Estaba ofreciendo información y pidiendo tiempo. Fue lo más respetuoso que alguien había hecho por ella desde que murió su padre. 2 semanas, dijo ella. Gracias. Un joven se acercó a su mesa. El señorito Peña, el segundo hijo de un vizconde, de cabello rubio y rostro agradable, envalentonado por la champaña. «Señorita Alcázar, me pregunto si podría tener el honor de un baile». «No», dijo Tristán. No levantó la vista, no dio más detalles. Simplemente dijo la palabra con la tranquila finalidad de un hombre cerrando la puerta de una bóveda. Y el señorito Peña, que había estado extendiendo la mano hacia la de Sofía, se congeló como si acabara de escuchar un disparo. «Disculpe, Su Excelencia, solo quise decir...». «Sé lo que quiso decir». Tristán levantó los ojos. Eran grises y fríos y absolutamente letales. «La señorita Alcázar no bailará esta noche». Peña se retiró tan rápido que casi derriba una silla. Sofía se volvió hacia Tristán con algo entre sorpresa e indignación. Estaba siendo amable. Estaba siendo oportunista. Hay una diferencia. La mandíbula de Tristán estaba tensa. Ha sido invisible durante 21 años. Ahora, todos los hombres en este salón pueden verla, y encuentro que... Se detuvo, se recalibró. Está bajo mi protección ahora. Eso es todo. Pero el color a lo largo de sus pómulos decía que no era todo, ni remotamente. Sofía fue al Palacio de Valbuena. Fue porque la palabra fiebre nunca le había sonado bien, y porque Tristán de la Vega le había ofrecido lo primero honesto que había recibido en 14 años, la duda. El Palacio de Valbuena era vasto, donde la hacienda Alcázar era modesta, grandioso, donde la hacienda era cómoda. Sofía caminó por sus salones de mármol, sintiéndose pequeña y lejos de casa. Pero Tristán no la dejó sentirse pequeña por mucho tiempo. Le dio una suite de habitaciones con vistas al jardín de rosas que su madre había plantado. La presentó a su personal, quienes hicieron una reverencia y la llamaron señorita Alcázar, con un respeto que le hizo un nudo en la garganta.
Le dio acceso a su biblioteca y le dijo que leyera lo que quisiera, cuando quisiera, por el tiempo que quisiera. Fue gentil con ella. Eso fue lo que desarmó a Sofía más que cualquier otra cosa. Tristán de la Vega, a quien todo México temía, era gentil con ella. Acortaba su larga zancada para igualar la de ella. Apartaba las ramas mientras caminaban por el parque. Escuchaba, realmente escuchaba con toda su atención, cuando ella hablaba y cuando se quedaba en silencio, lo cual era frecuente porque 21 años de que le dijeran que su voz no importaba habían hecho del silencio su estado predeterminado. Él no se apresuraba a llenar el vacío. Simplemente caminaba a su lado, paciente como una roca, esperando a que ella encontrara sus palabras. Al cuarto día, caminaban por el sendero que bordeaba el lago. El suelo estaba irregular por la lluvia reciente, y el pie de Sofía se atoró en una raíz oculta en la hierba mojada. Tropezó, y su mano estuvo allí al instante, por reflejo, sujetando su cintura, estabilizándola, sus dedos presionando contra la tela de su vestido, con una firmeza que no tenía nada que ver con evitar una caída. Ella levantó la vista. Él estaba muy cerca. Podía ver la leve cicatriz a lo largo de su mandíbula, el anillo más oscuro de gris alrededor de sus iris, la forma en que su respiración se había detenido. Su mano permaneció en su cintura. 3 segundos. 4. 5. Gracias, dijo Sofía. La soltó como si su cuerpo le hubiera quemado la palma. Dio un paso atrás. Se aclaró la garganta. Y durante el resto del paseo mantuvo precisamente medio metro entre ellos y no volvió a tocarla. Una distancia tan deliberada, tan cuidadosamente mantenida, que le dijo a Sofía más sobre lo que él sentía que cualquier contacto podría haberlo hecho. Esa noche le mostró la evidencia. Se sentaron en su estudio, una habitación oscura y cálida forrada de libros, iluminada por el fuego y las velas, y Tristán colocó un estuche de cuero en el escritorio entre ellos. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas con una caligrafía que Sofía no reconoció, pero que hizo que su corazón se encogiera con un dolor que no podía nombrar. De su madre, dijo Tristán, escritas a la mía en los meses previos a su muerte. Sofía las leyó. Las leyó lentamente, con manos que temblaban y ojos que se nublaban con lágrimas que había estado conteniendo durante 14 años. La voz de su madre, viva en la página, cálida y asustada y valiente, describía síntomas que ninguna fiebre producía: el sabor metálico, los vómitos que empeoraban después de las comidas, particularmente después de las comidas preparadas por una cocinera contratada por recomendación de Mónica, el dolor ardiente que iba y venía como veneno pulsando a través de su cuerpo en oleadas. Ella sabía, susurró Sofía. Sabía que alguien la estaba envenenando. Sospechaba. ¿Por qué no se fue? Por ustedes, por ti y por Anabel. Escribió que no dejaría a sus hijas desprotegidas. Se quedó para protegernos y murió. Sí. Sofía dejó las cartas. Sus manos estaban firmes ahora. Algo había cambiado en su rostro. El dolor todavía estaba allí, pero debajo, algo más duro se estaba formando, algo con filos. «Hay más», dijo Tristán. Sacó un frasco de vidrio que contenía un residuo oscuro. Arsénico, encontrado en muestras tomadas del botiquín de la hacienda Alcázar, combinado con las cartas, con el testimonio de 2 ex-sirvientes que he localizado, con registros que muestran que Mónica vivía en la parroquia antes de que tu madre muriera, no después, como ella afirma. Es suficiente para el juzgado, suficiente para desafiar su tutela. Pero aquí está la cosa, y necesito que prestes mucha atención a esto. El arsénico, las cartas, los sirvientes, el desafío a la tutela, nada de eso es el giro inesperado, nada de eso. Lo que Tristán encontró después es lo que lo cambia todo y ya viene.
Quédense conmigo. Mi padre, dijo Sofía. Su voz era muy baja. Murió de apoplejía 2 semanas después de que comenzó a cuestionar el trato de Mónica hacia mí. 2 semanas después de que amenazó con hacer cambios. Tristán se quedó quieto. Ya lo sabes, dijo Sofía. Ya lo has considerado. Lo he considerado. Su voz era cuidadosa. No he podido probarlo. Los síntomas de la apoplejía y el envenenamiento por arsénico pueden superponerse. Si usó el mismo método, dosis graduales durante semanas, ella los asesinó a ambos. No era una pregunta. Sofía lo dijo con la certeza plana de una mujer que ha llevado una sospecha en su pecho durante 9 años y acaba de escucharla confirmada. No lloró, no se enfureció, se sentó muy quieta a la luz de las velas, y la cosa con filos dentro de su pecho se hizo más afilada, y miró a Tristán con ojos que ya no eran los ojos de una víctima. «¿Qué necesitas de mí?», dijo. «Tiempo. La temporada social comienza en 6 semanas. He organizado un baile en el Palacio de Balbuena, 400 invitados, todas las personas de importancia en México. Ahí es donde pretendo presentar la evidencia». «¿Pretendes destruirla públicamente?». «Sí. Quiero estar allí. Quiero estar a tu lado cuando ella vea lo que se avecina». Tristán la miró, a esta mujer que había pasado 21 años siendo silenciosa, pequeña e invisible, que ahora estaba sentada en su estudio con evidencia de arsénico en el escritorio y asesinato en su familia y acero en su columna vertebral. Y algo cambió en su expresión. No piedad, no admiración, algo más profundo, algo que él no estaba listo para nombrar y ella no estaba lista para escuchar. «Estarás allí», dijo él. «Te doy mi palabra». Esa fue la última noche pacífica que tuvieron en semanas, porque a la mañana siguiente un carruaje llegó al Palacio de Balbuena. Dentro estaba Anabel, la güera, hermosa y furiosa Anabel. Y detrás de ella, triunfante y rígida en seda esmeralda, estaba Mónica. Mónica se había movido más rápido de lo que Tristán anticipó. En el momento en que Sofía dejó la hacienda Alcázar, Mónica había reconocido la amenaza y en lugar de esperar a ser destruida, había hecho lo único en lo que siempre había sido la mejor. Había contado una historia. Le dijo a Anabel que Sofía había sido seducida por el duque de Balbuena, que él era un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables, que Sofía, la pobre, confundida e ingrata Sofía, había sido atraída al Palacio de Balbuena con falsos pretextos y que Mónica había venido a rescatarla. Le dijo a Anabel que Sofía siempre había estado celosa de ella, que siempre había resentido su felicidad y que esta alianza con el duque era su retorcido intento de venganza. Y Anabel lo creyó. Por supuesto que lo creyó. Llevaba 19 años creyendo las historias de Mónica, el fundamento de toda la identidad de Anabel, quién era su madre, quién era su hermana, quién era ella misma, había sido puesto por Mónica, ladrillo por cuidadoso ladrillo, y no podía ser demolido por la acusación de un extraño en un vestíbulo. Anabel se paró en el vestíbulo de mármol del Palacio de Balbuena, con lágrimas corriendo por su rostro, y miró a Sofía con una expresión que cortó más profundo que cualquier cosa que Mónica hubiera hecho jamás. No crueldad, sino dolor. El dolor de una hermana menor que cree que está viendo a su hermana mayor destruirse a sí misma. «Sofía, tienes que volver a casa», dijo Anabel. «Mamá dice que este hombre es peligroso. Dice que te ha estado llenando la cabeza de mentiras sobre nuestra familia». «No son mentiras», dijo Sofía. «Te dijo que mamá envenenó a nuestra madre. ¿Te escuchas a ti misma? Ella nos crió, nos vistió, nos dio todo. Te dio todo a ti. A mí me dio un vestido gris y una cofia de sirvienta». Anabel se estremeció por un momento, el más breve de los momentos. Algo parpadeó en sus ojos azules. Duda.
la fisura delgada de una pregunta que nunca se había permitido hacer. Pero Mónica estaba de pie detrás de ella, y el peso de 19 años, de una realidad cuidadosamente construida, era demasiado pesado para moverlo en una sola conversación. «Vuelve a casa, Sofía», susurró Annabel. «Por favor». Y esta es una de mis escenas favoritas en toda esta historia, porque lo que Sofía hizo a continuación es el momento en que dejó de ser una víctima y se convirtió en algo completamente diferente. Miró a Annabel, miró a la hermana que había amado todos los días de su vida, la hermana a la que estaba haciendo todo esto para proteger, y tomó la decisión más difícil que jamás había tomado. «No», dijo Sofía. El rostro de Annabel se arrugó. «Te amo», dijo Sofía. «Te he amado desde el día en que naciste, pero no volveré a esa casa a fingir que lo que le pasó a nuestra madre fue una fiebre. No usaré el vestido gris, no serviré champaña en mi propia vida. Y cuando la verdad salga a la luz, y saldrá, Annabel, saldrá, estaré aquí esperándote como siempre te he estado esperando». Se dio la vuelta y subió la escalera. No miró hacia atrás. Podía oír a Annabel llorar en el vestíbulo de abajo. No las lágrimas pulidas de una chica de sociedad interpretando el dolor, sino los sollozos crudos y desconcertados de una joven de 19 años cuyo mundo se estaba partiendo en dos. Y cada sollozo golpeaba a Sofía como un puño entre las costillas. Se agarró al barandal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Le temblaban las piernas. Todo en su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta, que volviera, que dijera lo que Annabel necesitara oír, que fuera la hermana complaciente, invisible y agradable que siempre había sido. Pero no se dio la vuelta, porque la mujer que se daba la vuelta era la mujer que Mónica había creado, y Sofía estaba harta de ser creada. Para cuando llegó a lo alto de las escaleras, temblaba tan violentamente que no podía girar el pomo de la puerta. Tristán la encontró allí. Estaba sentada en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho, el rostro enterrado en los brazos. Él no habló. Se sentó en el suelo a su lado, el duque de Valbuena, en un pasillo de su propia casa, sentado en el mármol frío con su frac, y esperó. No intentó arreglarlo. No ofreció soluciones, ni estrategias, ni promesas. Simplemente se sentó a su lado en el suelo y esperó a que pasara la tormenta, de la misma manera que esperas junto a alguien durante una fiebre. Presente, paciente, sin querer irse. Sé que algunos de ustedes están gritándole a sus pantallas en este momento. Confíen en mí, sigan escuchando. Pasaron los minutos. El frío del mármol se filtraba a través de su ropa. En algún lugar de la casa, un reloj dio la hora. Me miró como si estuviera loca, dijo Sofía contra sus brazos. Te miró como una mujer cuyo mundo está empezando a resquebrajarse. Eso no es locura, es el comienzo de la vista. ¿Y si nunca me cree? ¿Y si Mónica ha ganado? ¿Y si 19 años de mentiras son más fuertes que la verdad? No lo son. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he pasado 14 años construyendo un caso que es más fuerte que cualquier mentira jamás contada. Y porque tu hermana te ama, aún no lo sabe. Mónica lo ha enterrado bajo tantas capas de manipulación que Annabel no puede sentirlo, pero está ahí. Lo vi en su rostro cuando te pidió que volvieras a casa. No estaba obedeciendo a Mónica. Tenía miedo de perderte. Hay una diferencia. Sofía levantó la cabeza. Su rostro estaba manchado e hinchado, y lo miró con la vulnerabilidad cruda e indefensa de una mujer que acaba de perder a la última persona que intentaba salvar. Él sostuvo su mirada. No la alcanzó. No ofreció un consuelo falso. Se sentó en el suelo frío y la miró con una expresión tan cuidadosamente controlada que era casi inexpresiva.
excepto por sus ojos, que ardían con algo que no tenía nada que ver con evidencia o venganza o promesas a madres muertas. Algo que estaba conteniendo con cada gramo de disciplina que poseía, algo que, si lo dejaba salir, cambiaría todo entre ellos. 3 semanas, dijo él. Su voz era áspera. El baile es en 3 semanas. Dame 3 semanas y te devolveré a tu hermana. 3 semanas. 21 días de preparación, de documentos legales presentándose, de testigos siendo informados, de los abogados de Tristán trabajando día y noche para armar un caso tan hermético que ningún abogado en México podría desafiarlo. Y 21 días de algo más, algo de lo que ninguno de los dos hablaba. Vivía en los silencios entre sus conversaciones, en la forma en que la mano de Tristán se movía hacia la de ella sobre la mesa del desayuno y luego se detenía, cerrándose en un puño sobre el mantel. En la forma en que Sofía se encontraba de pie junto a la ventana de su habitación por la noche, mirando la luz que aún ardía en su estudio, sabiendo que él estaba despierto, preguntándose si estaría pensando en ella de la misma manera que ella pensaba en él. En la forma en que se rodeaban el uno al otro como planetas atrapados en la gravedad del otro, lo suficientemente cerca para sentir la atracción, lo suficientemente disciplinados para no caer. Él empezaba a entender ella, aterrorizado de ella, no de ella, de lo que sentía. Podía verlo en la forma en que se controlaba a su alrededor. La forma en que sus frases sobre la investigación se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. La forma en que la miraba cuando pensaba que ella no estaba mirando y luego apartaba la vista tan rápidamente que el movimiento en sí era una admisión. Estaba aprendiendo a leerlo como leía los libros, no las palabras en la superficie, sino los espacios entre ellas donde vivía la verdad. Y ella estaba aterrorizada de sí misma, porque cada día que pasaba en su casa, cada noche que se sentaba frente a él en la cena, cada paseo por los jardines donde sus manos casi se tocaban y luego no, cada uno de esos momentos estaba añadiendo peso a algo dentro de su pecho que no podía permitirse sentir. Todavía no. No mientras todavía hubiera una guerra que pelear. Pero el corazón no recibe órdenes, nunca lo ha hecho. Y el corazón de Sofía Alcázar, que había estado en silencio durante 21 años, había decidido, sin su permiso y sin su consentimiento, despertar. Al 12º día Mónica vino al palacio de Valbuena, no con Anabel esta vez, sola. Llegó en un carruaje de alquiler a las 3 de la tarde, cuando sabía, porque Mónica siempre sabía, que Tristán estaría en la Ciudad de México reunido con sus abogados. Envió su tarjeta y Sofía, en contra de cada instinto que le gritaba que se negara, le dijo al mayordomo que la hiciera pasar. Se sentaron una frente a la otra en el salón. Trajeron té. Ninguna de las dos lo tocó. Mónica parecía mayor que en la boda. Las semanas desde la partida de Sofía habían tallado nuevas líneas alrededor de su boca y había algo detrás de sus ojos. No culpa, nunca culpa, sino el cálculo inquieto de un animal que ha olido una trampa y está tratando de determinar sus dimensiones. «Ya dejaste claro tu punto», dijo Mónica. «Tienes la atención del duque, tienes sus diamantes, has tenido tu pequeña rebelión. Ahora vuelve a casa antes de que hagas algo que no se pueda deshacer». «Algo que no se pueda deshacer», repitió Sofía, «como envenenar a una mujer en su propia cocina». Mónica no se inmutó, no parpadeó. Sostuvo la mirada de Sofía con la calma plana y reptiliana de una mujer que ha sido acusada de cosas peores por gente mejor y ha sobrevivido a todas. «No tienes pruebas de nada», dijo Mónica. «Tienes un duque con un rencor y las cartas de una mujer muerta. Eso no es prueba, es dolor disfrazado de justicia». «¿Y los diarios de tu padre? ¿Eso también es dolor?»,
Algo se movió detrás de los ojos de Mónica, algo rápido y frío. «Mi padre», dijo Mónica con cuidado, «era un viejo senil que escribía tonterías». «Tu padre era un párroco que documentó cada evento significativo de su vida con meticuloso detalle, incluyendo el día en que su hija vino a él con un plan para asesinar a una mujer por su esposo». El salón estaba muy silencioso. El reloj hacía tic-tac. El té se enfriaba. Mónica se inclinó hacia adelante. Cuando habló, su voz era baja. No un susurro, sino algo peor. El tono íntimo y confidencial de una mujer compartiendo un secreto entre amigas. «Déjame decirte lo que sucederá si continúas con esto», dijo Mónica. «Tu hermana nunca volverá a hablarte. No porque yo lo impida, porque ella lo elegirá. Me elegirá a mí, siempre me ha elegido a mí. Y pasarás el resto de tu vida en esta enorme casa vacía, con un hombre que se casó contigo por obligación a su madre muerta, preguntándote si tu hermana es feliz, preguntándote si piensa en ti, preguntándote si la verdad valió lo que costó». Hizo una pausa. Sonrió. Fue la expresión más aterradora que Sofía había visto en un rostro humano. No porque fuera cruel, sino porque era tranquila. La sonrisa de una mujer que genuinamente creía que ya había ganado. «Vuelve a casa, Sofía. Vístete con el vestido gris y te dejaré conservar a tu hermana». Sofía miró a la mujer que había asesinado a su madre, que había asesinado a su padre, que había robado a su hermana y consumido su herencia, y que había pasado 14 años reduciéndola a una sombra en su propia casa. La miró y sintió algo que nunca antes había sentido en presencia de Mónica. No miedo, no sumisión, no la desesperada necesidad de apaciguar. Desprecio. «No», dijo Sofía, «y si vuelves a poner un pie en esta casa, haré que los sirvientes te saquen. Estoy harta de tenerte miedo. Estuve harta desde el momento en que bajé esa charola». Mónica la miró fijamente y, por primera vez, la primerísima vez en 14 años, Sofía vio la incertidumbre cruzar ese rostro controlado y calculador. No miedo, todavía no, pero el reconocimiento incipiente de que la chica que había roto ya no estaba rota, que el arma en la que había confiado, la obediencia de Sofía, el silencio de Sofía, la desesperada necesidad de Sofía de mantener la paz, ya no existía. Mónica se fue sin decir otra palabra. Las ruedas de su carruaje crujieron en el camino de grava, y Sofía se quedó en la ventana viéndola irse. Y sus manos temblaban, y su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Pero estaba de pie, y Mónica se iba, y por primera vez en su vida, el poder había sido suyo. Cuando Tristán regresó esa noche, la señora Hadley le contó lo que había sucedido. Encontró a Sofía en la biblioteca y se quedó en la puerta mirándola con una expresión que no pudo leer. «Vino aquí», dijo él, «sola, mientras yo estaba en la ciudad». «Sí». «¿Y la enfrentaste sola?» «Sí». Estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo muy suavemente, «Eres la persona más valiente que he conocido». Y Sofía, que se había mantenido entera por pura fuerza de voluntad desde las 3 de esa tarde, sintió que su compostura se agrietaba solo un poco en las esquinas. No lo suficiente como para romperse, pero lo suficiente para dejarle ver lo que había debajo. «Le dije que estaba harta de tener miedos», dijo Sofía, «y lo decía en serio. Sé que sí». Su voz era áspera. «Lo sé. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, ¿por qué Sofía no le dijo la verdad a Anabel allí mismo, cuando Anabel fue al palacio de Valbuena? ¿Por qué no sentó a su hermana y le mostró las cartas y el arsénico y la evidencia?» Y la respuesta es algo que Sofía entendió instintivamente. Y con lo que Mónica contaba, la verdad sin pruebas es solo una acusación.
Si Sofía le hubiera mostrado la evidencia a Anabel en privado, Mónica lo habría llamado una fabricación. Le habría dicho a Anabel que el duque lo había inventado todo, y Anabel, que había pasado 19 años dentro de la historia de Mónica, le habría creído a su madre por encima de su hermana. La verdad tenía que ser entregada en una habitación llena de testigos, con testimonio jurado, con evidencia que no pudiera ser negada o explicada o susurrada hasta desaparecer. Tenía que ser pública, tenía que ser innegable, tenía que ser el tipo de verdad que 400 personas vieran con sus propios ojos para que nadie, ni Mónica, ni Anabel, ni la sociedad misma, pudiera fingir que no había sucedido. Y eso es exactamente lo que Tristán había planeado. La noche antes del baile, Sofía no podía dormir. Fue a la biblioteca a medianoche y lo encontró ya allí, sentado en la oscuridad, mirando el fuego. «Deberías descansar», dijo ella desde la puerta. «Tú también». Cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a la suya. El fuego se había consumido. Sus brasas arrojaban una luz ámbar sobre los planos afilados de su rostro. Parecía agotado, no físicamente, sino con el cansancio profundo de un hombre que ha estado cargando un peso durante demasiado tiempo. «Después de mañana», dijo Sofía, «después de que termine, ¿qué pasa?» Mónica se enfrenta al juez, se presenta la evidencia, el juzgado revoca su tutela. «Tú heredas la hacienda Alcázar». «No me refería a eso». Él la miró. La luz del fuego capturó sus ojos y los volvió ámbar. «Sé que no te referías a eso», dijo en voz baja. «Entonces responde la pregunta que escuchaste, no la que hice». Estuvo en silencio por un largo tiempo. El fuego crepitaba. El reloj hacía tic-tac, y entonces habló. Y su voz era áspera de una manera que nunca antes la había oído. Despojada de control, despojada de estrategia, despojada de todo excepto la verdad. «Lo que pasa», dijo, «es que no tendré más razones para estar cerca de ti. La investigación se cerrará, tu tutela se resolverá, tendrás tu casa, tu herencia, tu hermana, y yo volveré al palacio de Valbuena y me sentaré en esta silla y miraré este fuego, y sabré que lo único que he querido para mí, lo único que no era deber u obligación o una promesa a una mujer muerta, vive a 50 kilómetros de distancia y no sabe que yo...» Se detuvo. «¿Que tú qué?», susurró Sofía. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla. Sus nudillos estaban blancos. «Pregúntame de nuevo después de mañana», dijo. «Cuando la guerra haya terminado, cuando seas libre, cuando puedas escucharlo sin preguntarte si es estrategia». «No es estrategia». «No, no lo es». La miró y la máscara había desaparecido. La compostura fría, la distancia aristocrática, todo despojado, y lo que había debajo era crudo y feroz y aterrorizado. «No ha sido estrategia desde hace mucho tiempo». Ella se puso de pie, cruzó el espacio entre sus sillas, se paró frente a él, tan cerca que su falda rozaba sus rodillas, y miró hacia abajo al hombre más poderoso de México, que la miraba como si ella fuera la única fuente de luz en una habitación oscura. Le tocó el rostro, una mano contra su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Él cerró los ojos. Su aliento salió de él en un estremecimiento. «Después de mañana», dijo ella. «Después de mañana», asintió él, su voz destrozada. Salió de la biblioteca, caminó a su habitación, apoyó la espalda contra la puerta y se quedó allí en la oscuridad, respirando, su palma todavía cálida por el calor de su piel. Y pensó: «Mañana destruyo a la mujer que mató a mi madre, y al día siguiente le digo al duque de Valbuena que estoy enamorada de él». Ambas cosas la aterrorizaban por igual. Ahora, es importante entender lo que realmente era la temporada social en la Ciudad de México, porque no era simplemente un calendario de entretenimientos. Era un mercado matrimonial que operaba con principios económicos despiadados.
Las familias invertían miles de pesos en vestidos, carruajes y alquileres de casas en la capital por la oportunidad de exhibir a sus hijas ante solteros elegibles. Una joven típicamente tenía 2 o 3 temporadas para asegurar un partido. Después de eso, se susurraba que se había quedado para vestir santos. Un fracaso. Para una mujer como Mónica, que se había abierto paso a la respetabilidad a través del asesinato, la temporada era la arena donde el trabajo de toda su vida o pagaba dividendos o colapsaba. Y esta noche colapsaría. El baile se celebró en el Palacio de Balbuena. Tristán lo había planeado con la precisión de una campaña militar. 400 invitados, la crema innata de la sociedad capitalina. Había invitado a Mónica personalmente con una nota tan cortés que ella había aceptado de inmediato, encantada por la atención del duque más poderoso de México. Mónica no sabía que 3 ex-sirvientes habían sido informados y posicionados. No sabía que el secretario de Justicia había recibido copias de los diarios privados de su padre. No sabía que el químico más importante de México había completado su análisis de las muestras de arsénico, y no sabía que Sofía Alcázar estaba de pie en lo alto de la escalera principal con un vestido de seda azul medianoche, con los diamantes de Balbuena brillando en su garganta y una expresión en su rostro que ya no era de invisibilidad. Era de guerra. Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Todo. Mónica llegó de verde esmeralda. Pasó por la línea de recepción con la confianza pulida de una mujer que había estado controlando salones durante 2 décadas. Subió la escalera. Vio a Sofía. Y para su crédito, o quizás para su condenación, su sonrisa no vaciló. Miró la seda azul medianoche, los diamantes de Balbuena, a la mujer que 3 meses antes había estado cargando su champaña, y sonrió como si nada de eso importara. «Sofía, querida, qué bien te ves». «Doña Mónica», dijo Tristán, «gracias por venir. Hay alguien a quien me gustaría que conociera». Se giró, y de detrás de una columna salieron 3 figuras. El licenciado Calvert, el abogado que había sido testigo del testamento de don Elías, Sara Briones, que había sido cocinera en la hacienda Alcázar en 1873, y Juana Cortés, que había sido la doncella personal de Mónica antes del matrimonio. La máscara de Mónica se agrietó. «¿Qué es esto?» «Esta es la verdad». El salón de baile se quedó en silencio. 400 invitados se giraron y se agolparon. «Sara Briones testificará», dijo Tristán, su voz resonando por la sala, «que usted le ordenó agregar un polvo a las comidas de doña Elena Alcázar. Le dijo que era un tónico, era arsénico». Un jadeo recorrió el salón como una ola. «Juana Cortés testificará que usted estaba presente en la parroquia de San Miguel 6 meses antes de la muerte de doña Elena, no después, como ha afirmado, que se fijó en don Elías específicamente, que esperó a que Elena muriera, la ayudó a morir y se instaló en su vida como si siempre hubiera pertenecido allí». El rostro de Mónica estaba blanco, del color del hueso. «El mismo veneno», continuó Tristán, y su voz bajó a un registro que silenció la sala más completamente que cualquier grito. Probablemente fue administrado a don Elías Alcázar, quien murió de una apoplejía súbita 2 semanas después de que comenzara a cuestionar su trato hacia su hija mayor. El análisis del químico de los residuos del botiquín de la casa es consistente con la exposición crónica al arsénico en ambos casos. La sala no respiraba, y entonces Tristán dijo, «Y hay una última verdad». Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Los diarios privados del reverendo Montes, los diarios de su padre, doña Mónica, confirman que usted nunca tuvo un hijo. Anabel Alcázar no es su hija. Es la hija biológica de don Elías y doña Elena Alcázar, la hermana completa de Sofía.
Usted la robó, la crió como si fuera suya, enfrentó a 2 hermanas para que ninguna fuera lo suficientemente fuerte como para desafiarla. Si hubieras dejado caer un alfiler en ese salón, habría sonado como un cañonazo. Y entonces, desde el fondo de la sala, una voz dijo, «Mamá». Annabel estaba de pie al pie de la escalera con un vestido blanco, su cabello dorado brillando a la luz de las velas, su rostro destrozado por la confusión y un horror incipiente. Su esposo estaba a su lado, con una mano en su codo. «Mamá, diles que no es verdad». Mónica se volvió hacia ella, y por una fracción de segundo, Sofía vio el cálculo cruzar el rostro de Mónica, la rápida evaluación de una mujer buscando una última arma. «Annabel, cariño, son mentiras. Este hombre ha envenenado la mente de tu hermana, la ha seducido, la ha puesto en nuestra contra». «No lo hagas», dijo Tristán. Su voz cortó el aire como una cuchilla. «No le mientas. No otra vez». Pero Mónica era una superviviente. Se giró hacia la multitud, la seda esmeralda brillando a la luz de las velas. «Esto es una calumnia. Es un hombre poderoso usando su título para destruir a una viuda. He criado a esa niña como si fuera mía durante 19 años. Pregúntenle a mi hija, pregúntenle a cualquiera que me conozca». Y fue entonces cuando Sofía dio un paso adelante. «No, Tristán. Sofía». Bajó la escalera. La seda azul medianoche captaba la luz con cada paso. Los diamantes de Valbuena destellaban en su garganta. Los diamantes que habían pertenecido a su tía, que habían sido usados por una duquesa, que ahora brillaban en el cuello de una mujer que 3 meses antes había estado cargando champaña con una cofia de sirvienta. 400 pares de ojos la vieron descender. Pasó junto a Tristán, pasó junto a los testigos. Caminó hasta el centro del salón de baile, donde Mónica estaba tejiendo su última y desesperada mentira, y se detuvo a 1 metro de distancia. El salón estaba en silencio. Las velas parpadeaban, y Sofía Alcázar, a quien no se le había permitido hablar en su propia mesa durante 9 años, a quien se le había enseñado que su voz no valía nada, que había sido reducida a un vestido gris y una charola y un nombre que nadie se molestaba en decir, abrió la boca y habló. «Tu padre llevaba un diario», dijo Sofía. Su voz era firme, no fuerte, pero clara. La voz de una mujer que ha estado en silencio durante 21 años y ha elegido finalmente hablar. En él, registró que viniste a él en el otoño de 1872 con un plan. Registró que obtuviste arsénico bajo un nombre falso de un químico en Veracruz. Registró que te rogó que no hicieras lo que planeabas. Registró su vergüenza por no haberte detenido. Sus palabras, su letra, verificada por 3 expertos independientes y presentada al secretario de Justicia esta mañana. Hizo una pausa. El silencio era tan completo que podía oír la cera de las velas gotear. «Mataste a mi madre», dijo Sofía. «Le diste arsénico en su propia cocina, en su propia casa, en las comidas que comía sentada frente a sus 2 hijas. La viste vomitar sangre y convulsionar y rogar a Dios por misericordia. Y le dijiste al médico que era una fiebre, y la enterraste en el panteón, y te casaste con su esposo antes de que la hierba hubiera crecido sobre su tumba». La boca de Mónica se abrió. No salió ningún sonido. «Mataste a mi padre. Lo envenenaste de la misma manera, lentamente, cuando comenzó a hacer preguntas que no podías responder. Tenía 51 años, amaba a sus hijas. Era la última persona en el mundo que se interponía entre tú y el control total, y lo eliminaste». Sofía dio un paso más cerca. Mónica se estremeció. Físicamente se estremeció, como una persona se estremece ante el fuego. «Robaste a mi hermana, me vestiste de gris y me hiciste servir en mi propia casa, y lo hiciste todo con una sonrisa». Un paso más. «Yo no estoy sonriendo», dijo Sofía. El silencio que siguió fue el silencio más completo que jamás
haya existido en un salón de baile de la Ciudad de México. Y entonces Sofía se apartó de Mónica. Le dio la espalda deliberada y completamente, como si la mujer ya hubiera dejado de existir, y caminó hacia Anabel, su hermana, su verdadera hermana, la chica que había amado desde el otro lado de una división fabricada durante 19 años. «Soy tu hermana», dijo Sofía, «tu hermana completa, tu sangre, y te he amado cada día de tu vida, incluso cuando no lo sabías, incluso cuando ella se aseguró de que nunca lo vieras». El rostro de Anabel se deshizo, no con gracia. Fue la desintegración cruda y fea de una chica que acaba de enterarse de que todo lo que creía era una mentira. Sus rodillas se doblaron, sus manos se extendieron, y Sofía la atrapó, la sostuvo, la acercó, y las dos se quedaron allí en medio del salón de baile del Duque de Valbuena, aferrándose la una a la otra mientras 400 personas miraban, y Mónica gritaba detrás de ellas. Y necesito decirles cómo se veía eso, porque si hubieran estado en ese salón, si hubieran sido uno de esos 400 invitados, lo que habrían visto no era un escándalo o un espectáculo o un chisme para contar en el desayuno de mañana. Lo que habrían visto eran dos mujeres que habían sido separadas por mentiras desde la infancia, abrazándose por primera vez como hermanas que debían ser extrañas, y que en ese momento estaban descubriendo que habían sido las mitades perdidas la una de la otra todo el tiempo, porque Mónica estaba gritando ahora, la máscara se había ido, la compostura se había ido, arañaba a los oficiales del juez, que habían avanzado desde la puerta, chillando que eran mentiras, que el duque lo había fabricado todo, que era inocente. Su vestido esmeralda se rasgó en el hombro, su cabello se soltó de sus horquillas, y mientras era arrastrada hacia las puertas, sus ojos, salvajes, despojados de cada máscara que había usado, encontraron el rostro de Sofía al otro lado del salón. Sofía le devolvió la mirada. No se inmutó. No lloró. Sostuvo la mirada de la mujer que le había robado la vida con la calma silenciosa e inamovible de una mujer que ha sobrevivido a lo peor imaginable y sigue en pie. Y Mónica Montes entendió, finalmente, completamente, que había perdido. No ante el duque, no ante la ley, ante la chica que había vestido de gris, ante la chica que había hecho invisible, ante la chica que había dicho no. Las puertas se cerraron detrás de ella, y Anabel, todavía aferrada a Sofía, susurró: lo siento tanto. No sabía. Lo sé, dijo Sofía, sé que no sabías, pero ahora lo sabes. Hay un epílogo, siempre hay un epílogo. El juicio duró 3 meses, la evidencia fue abrumadora. Sara Briones testificó, Juana Cortés testificó, el químico testificó. Los diarios del reverendo Montes fueron ingresados en el registro, incluyendo los pasajes sobre la muerte de don Elías, que la fiscalía argumentó constituían un segundo asesinato. La defensa intentó afirmar que los diarios eran falsificaciones, pero 3 expertos calígrafos independientes confirmaron su autenticidad. La defensa intentó desacreditar a Sara Briones como una ex sirvienta resentida, pero el testimonio de Juana Cortés, entregado con la precisión inquebrantable de una mujer que no tenía nada que perder, corroboró cada detalle. La propia Mónica subió al estrado. Mantuvo la compostura durante las 2 primeras horas. Contó la historia que siempre había contado, la madrastra devota, la tutora generosa, la mujer que había dado todo a las hijas de su difunto esposo. Fue convincente. Estaba practicada. Llevaba 14 años contando esta historia y la contó con la fluidez de un largo ensayo. Y entonces la fiscalía leyó en voz alta el diario de su padre, los pasajes donde el reverendo Montes describía a su hija llegando a su parroquia con un plan para asegurarse un viudo rico, los pasajes donde registraba la compra de arsénico,
los pasajes donde le rogaba que se detuviera y ella le decía que una mujer sin fortuna debe abrirse su propio camino. La compostura de Mónica no se agrietó, se hizo añicos. Se puso de pie en el banquillo de los testigos y gritó que su padre era un mentiroso, que todos eran mentirosos, que el duque había orquestado todo. Y el jurado, que había estado observando su actuación con ojos cada vez más fríos, se retiró durante 47 minutos antes de regresar con su veredicto. Culpable de 2 cargos de asesinato por envenenamiento, sentenciada a la horca. La ejecución se llevó a cabo en una fría mañana de febrero en la penitenciaría de Lecumberri, ante una multitud que se extendía por 3 calles. Mónica caminó hacia el cadalso con un sencillo vestido gris, el mismo gris opaco e incoloro que había obligado a Sofía a usar durante 9 años. Si esto fue una coincidencia o el sentido de la justicia del alcaide, nadie lo confirmó jamás. No habló, no lloró. Caminó hacia su muerte con la misma compostura rígida que había usado como armadura toda su vida, y la última expresión en su rostro no fue miedo, fue furia, la furia de una mujer que no podía creer que le hubieran ganado la partida. Sofía no asistió a la ejecución. Estaba en la hacienda Alcázar, en el jardín, plantando rosas, las favoritas de su madre. Rosas de damasco, de un carmesí profundo, su aroma tan pesado que flotaba en el aire como un recuerdo. Heredó la hacienda. El fideicomiso se disolvió. La casa que había sido su prisión se convirtió en su hogar, transformada por sus propias decisiones y su propia autoridad. Despidió a la señorita Prado, personalmente, de pie en el vestíbulo donde una vez le habían entregado una cofia de sirvienta, diciéndole a la institutriz que sus servicios ya no eran necesarios, con una compostura que la señorita Prado nunca antes había visto en su rostro. Quemó cada vestido gris de la casa, lo hizo en la chimenea del salón principal, alimentando las llamas con la tela, una prenda a la vez, viendo cómo el algodón gris opaco se enroscaba, se ennegrecía y desaparecía. La señora Hadley se quedó a su lado y lloró, no de tristeza, sino con el alivio feroz y tembloroso de una mujer que había visto sufrir durante años a una niña que amaba, y había sido impotente para detenerlo. Sofía abrió todas las ventanas, encargó cortinas nuevas en colores que Mónica habría despreciado, carmesí y dorado, y un verde profundo y vivo. Se mudó de nuevo al soleado dormitorio junto al estudio de su padre. Y en la primera mañana, cuando despertó en esa habitación por primera vez desde que tenía 7 años, se quedó en la cama y escuchó el canto de los pájaros y el viento, y el sonido de una casa que por fin era suya. Y Annabel volvió a casa. La reconstrucción fue lenta. Hubo lágrimas, océanos de lágrimas, y conversaciones que duraron hasta el amanecer, y silencios que duraron igual de tiempo. Annabel lloró a la madre que creía haber perdido y a la madre que nunca supo que tenía. Una noche, 3 meses después del juicio, Annabel fue a la habitación de Sofía. Se paró en la puerta con sombras bajo los ojos y una gravedad en su rostro que no había estado allí antes. «Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta. Siempre. Todos esos años, cuando yo tenía vestidos y lecciones de música y maestros de dibujo, y tú no tenías nada, cuando me presentaban como su hija y a ti te trataban como a una sirvienta, ¿me odiaste?» Sofía miró a su hermana, su sangre, la última pieza viva de la historia de amor de sus padres. «Ni por un solo segundo», dijo Sofía. «Nunca. Tú fuiste la razón por la que lo sobreviví». Annabel cruzó la habitación. Se sentó en la cama junto a Sofía, y luego hizo algo que no había hecho desde que tenía 5 años. Alcanzó la mano de su hermana y la sostuvo como los niños se toman de la mano, con todo su puño envuelto alrededor de los dedos de Sofía.
apretado y desesperado y sin querer soltar. «Háblame de ella», susurró Anabel. «Háblame de nuestra madre, la de verdad». Y Sofía le contó. Le contó sobre la risa que llenaba salones, sobre las rosas en el jardín, sobre cómo su madre olía a azahar y cómo cantaba desafinado cuando pensaba que nadie la escuchaba. Le contó sobre los cuentos para dormir y las lecciones de equitación, y la forma en que su padre miraba a su madre como si fuera la única estrella en su cielo. Habló hasta que las velas se consumieron, y Anabel escuchó, absorbiendo cada palabra, construyendo por primera vez la imagen de una madre que nunca se le había permitido recordar. No fue suficiente. 19 años no se pueden restaurar en una noche. Pero fue un comienzo. Su esposo, el señorito Guillermo de la Garza, demostró ser un hombre mejor de lo que nadie esperaba. Sostuvo a Anabel en lo peor de todo, y le dijo con una simplicidad que fue más convincente que la elocuencia que se había casado con ella, no con las mentiras de su madre. Y Tristán de la Vega, el duque de Valbuena, no abandonó la hacienda Alcázar cuando terminó el juicio. No regresó a su existencia fría y solitaria. Se quedó, porque la promesa a su madre se había cumplido. Pero la razón por la que respiraba no había sido reclamada. Encontró a Sofía en el Jardín de Rosas un martes por la tarde, 3 meses después de la ejecución. Las rosas de Damasco que había plantado estaban en flor, carmesí y pesadas de aroma. La luz del atardecer era dorada. «La guerra ha terminado», dijo Sofía sin darse la vuelta. Podía sentirlo detrás de ella, siempre sabía cuándo estaba cerca. El aire cambiaba como cambia antes de una tormenta. «Sí. Dijiste que te preguntara después de mañana. Han pasado 90 mañanas. Las he estado contando». Se dio la vuelta. Él estaba de pie a 1 metro de distancia, la misma distancia cuidadosa que siempre había mantenido. La distancia de un hombre que estaba aterrorizado de que si se acercaba, nunca retrocedería. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella, la misma pregunta de la biblioteca, pero esta vez no había fuego entre ellos, ni investigación ni guerra, solo un jardín y la luz del atardecer y la verdad. «Lo que pasa ahora», dijo él, y su voz se quebró en la palabra ahora, «es que te digo lo que debería haberte dicho en el suelo de ese pasillo, lo que debería haberte dicho en la biblioteca, lo que debería haberte dicho en el momento en que entré en ese salón y te vi cargando una charola y mi corazón». Se presionó la mano contra el pecho como si le doliera físicamente. «Vine por justicia. Me quedé por ti. Todo lo que he hecho durante 14 años se suponía que era por una promesa a mi madre, y lo fue, pero en algún punto intermedio tú te convertiste en la promesa, te convertiste en la razón, te convertiste en todo». «Todo», dijo Sofía. La besó en el Jardín de Rosas. 14 años de contención se disolvieron en un solo aliento. Sus manos encontraron su rostro. Finalmente. Y la besó con la reverencia desesperada y temblorosa de un hombre que ha deseado algo durante tanto tiempo que tenerlo se siente como un milagro. Sus pulgares trazaron la línea de sus pómulos. Sus dedos se deslizaron en su cabello oscuro. La besó como si se estuviera ahogando, y ella fuera el aire. Y el sonido que hizo contra su boca, un sonido bajo, destrozado, involuntario, fue el sonido de un hombre que ha contenido la respiración durante 14 años y finalmente ha recibido permiso para exhalar. Y Sofía le devolvió el beso. No con delicadeza, no con cuidado. Lo besó con la certeza feroz e incandescente de una mujer que ha sido invisible durante 21 años y elige, por fin, ser vista por la única persona que la vio todo el tiempo. Lo besó con 21 años de silencio detrás de ella y el resto de su vida por delante.
y no se contuvo, y no se disculpó, y no se hizo pequeña. Cuando finalmente se separaron, las rosas estaban pesadas por el rocío del atardecer, y la última luz se desvanecía del cielo. Tristán apoyó su frente contra la de ella. Tenía los ojos cerrados. Sus manos todavía estaban en su cabello. 14 años, murmuró. ¿Valió la pena?, preguntó Sofía. Abrió los ojos, grises y cálidos, y por primera vez desde que lo conocía, completamente desprotegidos. Cada segundo, dijo. Cada maldito segundo. Se casaron en otoño, en la misma iglesia donde sus padres se habían casado y donde su madre estaba enterrada. Anabel estuvo a su lado, no como una extraña, sino como su hermana, su dama de honor, su sangre. La iglesia estaba llena de rosas blancas y el aroma de velas de cera de abeja, y la luz de finales de octubre se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones de colores sobre el suelo de piedra como joyas esparcidas. Los bancos estaban llenos, no con 400 invitados de la sociedad compitiendo por chismes, sino con las personas que importaban. La señora Hadley, llorando en silencio en la tercera fila. Sara Briones y Juana Cortés, que habían arriesgado todo para decir la verdad. El personal del Palacio de Valbuena, que había visto a su amo enamorarse y tuvo la delicadeza de fingir que no se habían dado cuenta. Y cuando Sofía caminó por el pasillo hacia el hombre alto y de cabello oscuro, cuyos ojos grises brillaban con algo que él negaría, que eran lágrimas, llevaba un ramo de violetas, la flor favorita de su madre. Las había recogido ella misma esa mañana del jardín de la hacienda Alcázar, de los macizos que había replantado donde Mónica una vez las había arrancado. Sus manos estaban firmes. Se dio cuenta de eso. Lo notó de la misma manera que notas la ausencia de dolor después de años de llevarlo. La última vez que había caminado por una habitación llena de gente sosteniendo algo en sus manos, había sido una charola de champaña y sus manos habían estado temblando. No temblaban ahora. Tristán no sonrió. No exactamente, pero sus ojos, cuando encontraron los de ella a lo largo de la iglesia, contenían algo mejor que una sonrisa, algo feroz y tierno y permanente. Y Sofía Alcázar, que había cargado charolas y vestido de gris y había sido invisible durante 21 años, caminó hacia él a la vista de todos, y no apartó la mirada y no se hizo pequeña, y no sirvió la champaña de nadie. Llevaba las violetas de su madre, y fue vista. Esta historia me recuerda por qué empecé este canal. Porque hay algo en las historias de personas que fueron ignoradas, deliberada, cruel, sistemáticamente ignoradas, que finalmente son vistas, finalmente son reclamadas, finalmente son amadas como merecían desde el principio. Creo que todos llevamos un poco de ese anhelo, y creo que por eso están aquí. Antes de irse, dejen un comentario diciéndome desde dónde me escuchan, qué hora es y qué momento les impactó más. ¿Fue la charola de champaña? ¿Fue Anabel? ¿Fue el jardín de rosas? Quiero saber. Leo cada uno de los comentarios. Si aún no se han suscrito, únanse a nuestra comunidad. Me encantaría tenerlos aquí para la próxima historia. Y recuerden, a veces las personas que creen que son sus enemigos son solo personas a las que les han mentido. El verdadero enemigo es el que sostiene la mentira.